En este bloque vamos a responder preguntas que son muy frecuentes por parte de los pacientes en tratamiento de obesidad o sobrepeso. Y en esta tanda serán preguntas acerca de enfermedades y la asociación de la obesidad con distintas patologías. La primera pregunta es: ¿el sobrepeso y la obesidad generan enfermedades per se? Y la respuesta es que el sobrepeso y la obesidad son normalmente categorías otorgadas a través de las mediciones como el IMC. Y esta medición per se, el índice de masa corporal, normalmente está relacionado con aumento de morbimortalidad, incluso con disminución de años vividos. Por lo tanto, lo que sabemos actualmente es que la obesidad está relacionada con más de 200 enfermedades de manera causal, donde las más comúnmente conocidas por parte de los pacientes son las metabólicas, donde tenemos diabetes, hipertensión, alteraciones en el metabolismo de las grasas, lo que nos van a conllevar a enfermedades cardiovasculares. Pero no hay que desconocer que las enfermedades asociadas son muy diversas. Incluso hay muchos cánceres asociados al sobrepeso y a la obesidad, donde el riesgo relativo puede aumentar hasta 3 veces, en parte por pacientes que son portadores de esta patología. Y incluso está demostrado que hay muchas patologías de salud mental que tienen relación con el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, la respuesta es: el sobrepeso y la obesidad son factores de múltiples enfermedades. La siguiente pregunta es: hígado graso, ¿qué es y cómo prevenirlo? La verdad es que el hígado graso es, por definición, el exceso de acumulación de grasa en el hígado. Algunos individuos presentan o desarrollan un hígado graso que llamamos esteatohepatitis no alcohólica, que es una forma más agresiva de la enfermedad y que se caracteriza por una inflamación hepática que va a llevar a un proceso de cicatrización del hígado y que se caracteriza al final por una pérdida de función hepática, que normalmente la gente conoce como cirrosis, que es similar a la de los pacientes que sufren de alcoholismo. Esta patología normalmente tiene una relación con el sobrepeso y la obesidad. Normalmente la resistencia a la insulina, los niveles altos de azúcar o grasa en sangre, particularmente los triglicéridos, condicionan a pacientes con genéticas que tienen relación con estas enfermedades a desarrollar este tipo de patologías. Y dentro de las cosas que uno puede hacer para prevenir el hígado graso, ya que el hígado graso no alcohólico no tiene ningún tratamiento médico farmacológico, es una buena alimentación, una disminución del peso de al menos de un 10% del peso corporal inicial y mantener un estilo de vida saludable. Tratar de realizar actividad física, tener una buena hidratación y mantener de esa manera un peso corporal. La siguiente pregunta: síntomas del colesterol alto. Normalmente esta es una de las preguntas, creo, de las más típicas, incluso no solo para nutriólogos, sino para gente en la medicina. Y la verdad es que uno siempre les trata de explicar a los pacientes que el colesterol alto no genera ningún síntoma. El colesterol alto es el depósito de grasa en los vasos sanguíneos. Con el tiempo esos depósitos crecen y se hace más difícil de que la sangre fluya a través de esos vasos sanguíneos. Y esto normalmente se puede romper y formar coágulos. Y cuando ese coágulo viaja a través del torrente sanguíneo, va a generar un infarto o un accidente cerebrovascular. Y lamentablemente ese puede ser uno de los primeros síntomas que genere el colesterol alto. La siguiente pregunta es: sobrepeso y obesidad y su relación con la hipertensión. La obesidad es una de las enfermedades que le confieren mayor riesgo al desarrollo de hipertensión. Normalmente, como habíamos visto, las dietas poco saludables basadas en alimentos ultraprocesados son dietas normalmente ricas o altas en sodio, lo cual nos predispone a desarrollar hipertensión. La hipertensión normalmente es uno de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Normalmente se ha visto que la pérdida de peso, mediada por los cambios de estilo de vida saludables y la restricción de sodio en la dieta, son normalmente los tratamientos más efectivos para el manejo de la hipertensión. Lamentablemente, la mayor parte de la gente que sufre de esta patología cree que con el fármaco o el tratamiento farmacológico va a lograr un control completo de la presión arterial. Y la verdad es que es muy importante tener una restricción en cuanto al sodio y saber que una vida saludable, una alimentación más balanceada y el deporte puede ayudarlo a manejar de mejor medida su hipertensión. Los síntomas de la diabetes. Y normalmente esta pregunta tiene varias
Respuesta. En general, 1. Un paciente diabético inicial puede que no presente ningún síntoma. Los síntomas que presenta la diabetes van a depender del nivel de azúcar en sangre que presenta el paciente con esta patología. Los síntomas clásicos que normalmente presentan los pacientes diabéticos con niveles altos de azúcar en sangre son aumento de sed, aumento de apetito y aumento de frecuencia para ir al baño a orinar. Normalmente esto se ve asociado con una pérdida de peso extrema que no tiene una relación con un cambio de conducta o un estilo de vida más saludable. En general, de los otros síntomas son fatiga, visión borrosa, problemas de cicatrización e incluso infecciones frecuentes como infecciones micóticas y infecciones en los dientes. ¿Cómo afecta la obesidad y el sobrepeso a nuestros riñones? Es la siguiente pregunta. Y la verdad es que los vínculos entre obesidad y enfermedad renal son numerosos y bidireccionales. Normalmente la enfermedad renal puede predisponer a obesidad y viceversa. En general, esto es complejo y se puede explicar por vías fisiopatológicas como la inflamación crónica que presenta un paciente obeso, el aumento del estrés oxidativo que tienen o cosas como y enfermedades como la hiperinsulinemia. Además, la obesidad predispone a patologías que normalmente se conocen como hipertensión, dislipidemia y la misma resistencia a la insulina que van a generar un daño en el riñón de manera acumulativa en los pacientes portadores de obesidad. ¿Cómo afecta la obesidad a la salud de los huesos? Y esta pregunta en general, la verdad es que la obesidad determina normalmente la calidad de nuestros huesos. Tiene relación incluso con el riesgo de caídas que tiene un paciente y en algunos casos puede otorgar una protección del tejido óseo. Lo que sabemos es que la obesidad genera un aumento de masa ósea, pero genera un deterioro en la calidad de estos huesos. Y el aumento de peso a través de estos mecanismos, como la inflamación y el aumento de tejido adiposo en la médula ósea, va a determinar una generación de un hueso mucho más frágil. El sobrepeso y la obesidad en cuanto a la salud cardiovascular. Como habíamos visto, los principales efectos de la obesidad en la salud cardiovascular están mediados por el riesgo aumentado de los pacientes portadores de obesidad de desarrollar síndrome metabólico, y con eso nos referimos a resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión. Todas esas enfermedades son factores causales de enfermedad cardiovascular y estas patologías generan un riesgo aumentado de padecer una progresión de aterosclerosis y mayores tasas de disfunciones ventriculares cardíacas, los cuales a la larga van a tener un deterioro y un deterioro en la función cardiovascular y nos van a predisponer a tener mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La siguiente pregunta, y esta es muy común normalmente, sobre todo porque los pacientes tienen la idea de que el hipotiroidismo tiene una relación causal con la obesidad. Y la pregunta es, ¿el hipotiroidismo genera obesidad? Y la respuesta es, el hipotiroidismo no genera obesidad. Sabemos que las hormonas tiroideas regulan el metabolismo. Como habíamos visto, normalmente el metabolismo es un proceso complejo y multifactorial y no es linealmente asociable con el peso. Por lo tanto, el balance energético que determina el peso no está determinado por la baja metabólica del hipotiroidismo. Normalmente lo que se ha visto es que las alzas de peso que presentan los pacientes hipotiroideos son discretas, normalmente entre 2 a 5 kilos, y no son explicables por el aumento o un exceso en acúmulo de grasa, sino más bien por un aumento en la retención de sal y agua. La siguiente pregunta es, ¿qué relación existe entre el sobrepeso, la obesidad y el tabaquismo? La verdad es que el tabaquismo y la obesidad son de las dos principales causas de riesgo atribuible a enfermedad que pueden ser prevenibles. El tabaquismo, tanto como la obesidad, son, y habíamos visto, factores de riesgo para múltiples tipos de cáncer. Y normalmente ambas dos conducen a un deterioro endotelial y a una alta morbimortalidad cardiovascular. Por lo tanto, la combinación de la obesidad con el tabaquismo aumenta el riesgo, cuando está de manera conjunta, de hasta 10 veces de muerte prematura para un paciente que no es obeso y no es tabáquico. Y el riesgo de obesidad aumenta con la cantidad de cigarrillos día. Incluso hay estudios que han relacionado el tabaquismo materno o el tabaquismo familiar con tasas aumentadas de obesidad
infantil. Esas eran todas las preguntas del bloque de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. Nos vemos en el siguiente bloque.